Bienvenidos a nuestro cursado virtual de contabilidad gerencial. Estamos en el tema 5, estimación de funciones de costos, y vamos en esta sesión a resolver el problema número 3. Cocina Gourmet se especializa en servicios de catering para casamientos, eventos corporativos y otros eventos festivos. Como la mayoría de estos eventos tienen lugar los fines de semana, Cocina Gourmet trabaja a pleno desde el viernes hasta el domingo. Los días de semana son, sin embargo, mucho menos activos que los fines de semana y con frecuencia no puede generar suficientes negocios para mantener ocupado a su personal desde el lunes hasta el jueves. Una organización de caridad le ha pedido a Cocina Gourmet si puede atender su cena anual de recolección de fondos. A la organización le gustaría que la cena fuera el día miércoles o el sábado. La organización espera que 150 personas asistan a la cena si se realiza un miércoles y 200 personas si la cena se realiza un día sábado. Debido a que tiene un presupuesto limitado, la organización está dispuesta a pagar solo 260 pesos por asistente, cualquiera sea el día que realice el evento. Mónica, la dueña de Cocina Gourmet, decía que usted se ocupe de los detalles del trato. Si bien Mónica está dispuesta a reducir su margen normal por causa de beneficencia, no desea perder dinero con el evento. Y nos presentan los datos financieros por trimestre del último año de Cocina Gourmet y nos piden que identifiquemos y separemos los costos variables, los costos fijos, calcular el costo real total unitario por asistente, el costo fijo total unitario por asistente y el costo promedio anual y por trimestre. Bueno, estamos en el tema de estimación de funciones de costo y qué tiene que ver este problema con las funciones de costo. Porque para tomar decisiones, como lo decíamos en el video de teoría, necesitamos estimar las funciones de costo para luego poder hacer predicciones. Con las predicciones vamos a hacer presupuestos y los presupuestos van a servir para la planificación y la toma de decisiones. Acá tenemos que tomar una decisión, por lo tanto, para tomar la decisión tenemos que saber cuáles son los componentes fijos y componentes variables de este negocio. Entonces, nos presentan los datos y ahora tenemos que relacionar esto con lo que vimos en teoría. Lo que vimos en teoría fue que es una función de costo y cómo son los métodos para estimar las funciones de costo. Tenemos el método de ingeniería, el método de conferencia, el método de análisis de cuentas y el método de análisis cuantitativo, donde tenemos tres expresiones: método alto y bajo, máximo y mínimo, regresión lineal simple y regresión lineal múltiple. Ahora, de todo eso, bueno, tenemos que ver qué vamos a aplicar. Entonces, esto requiere como un salto cualitativo en nuestros conceptos para ver cómo lo podemos aplicar. Entonces, acá hemos transcripto la información. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos los gastos, que son estos, ¿verdad? Los gastos. Estos son los conceptos de gastos. Entonces, vamos a copiarlo por acá. Por acá. Y entonces vamos a identificar. ¿Cómo voy a analizar? Yo tengo que ver cuáles son los costos variables y cuáles son los costos fijos. Entonces, ¿cómo voy a analizar? Nos ubiquemos los datos. Acá tengo el total y tengo por trimestre. Entonces me dan la cantidad de asistentes. Entonces tengo que elegir cuál va a ser el factor de costo. O sea, con respecto a qué, voy a ver si los costos cambian o no cambian. No me dan otra información que la cantidad de asistentes o los ingresos. Entonces, uno tiene que hacer la primera decisión. Entonces, yo voy a considerar que la cantidad de asistentes va a ser el factor de costo. Entonces, ya tenemos cuáles son los pasos para estimar una función. Dice, primero, identifique los costos a estimar. Bueno, los costos son todos estos, ¿verdad? Estos son los costos que yo necesito. Ahora dice, seleccione el factor de costo y después recopile los datos. Entonces ya tenemos todo hecho ya. Entonces el factor de costo que vamos a identificar va a ser el de la cantidad de asistentes. La cantidad de asistentes va a ser el factor de costos que nosotros vamos a considerar. Ahora bien, ¿qué tenemos que analizar? Tenemos que ver cuáles son costos fijos, cuáles son costos variables puros o cuáles son costos mixtos. Entonces, ¿cómo me doy a dar cuenta de eso? Con la teoría. Yo sé que los costos variables totales crecen a medida de que crece el factor de costo, pero el costo variable unitario permanece constante. El costo fijo total permanece constante a medida de que cambia el factor de costo,
pero el costo fijo unitario cambia, ¿verdad? Cambia porque se divide el costo fijo total en un volumen o en un nivel del factor de costos. Y así voy a analizar. Y también tengo que ir interpretando los costos totales y los costos unitarios para ver si se comporta como un costo fijo, como un costo variable o como un costo mixto. Entonces, esto es mucho análisis, por eso es un problema interesante porque yo tengo que analizar. Entonces, ¿cómo voy a ver si un costo fijo o un costo variable desde el punto de vista cuantitativo? Voy a ver los costos totales y los costos unitarios. Los costos totales los estoy analizando acá. Ahora voy a calcular los costos unitarios. Entonces, ¿cómo voy a calcular los costos unitarios? Dividiendo cada concepto de costos, ¿verdad? Lo divido en el factor de costo. Y como yo voy a aplicar después una fórmula, yo quiero acá con F4, vamos a fijar, en realidad lo que me interesa es la fila. Y después que cambie la columna. Entonces ahí, y yo lo que voy a hacer ahora, voy a arrastrar las fórmulas para calcular todos los costos unitarios. Todos los costos unitarios. Entonces, fíjense, el costo de la luz, miren, unitario, es así. Entonces, ¿qué voy a calcular? Vamos al primero. Entonces, yo tengo que calcular si un costo variable o un costo fijo. Acá en la clasificación. Entonces, vamos a ver la clasificación acá y vamos a hacer un cálculo adicional. Entonces, alimentos y suministros. Alimentos y suministros, veamos qué es lo que sucede. Entonces, alimentos y suministros, vamos a analizar los costos unitarios. ¿Qué dice? Alimentos y suministros. El total es 10 y todo trimestral siempre es 10. Entonces, ¿eso qué nos está diciendo? Que el costo total cambia, pero el costo unitario es constante. Entonces, me está hablando de qué? De un costo variable. Así se comporta un costo variable. ¿Sí? Este es un costo variable. Netamente un costo variable. Veamos servicio de luz y agua. ¿Cómo es el comportamiento? 6.750, 7.750. Entonces, a medida de que aumenta el factor de costo, aumenta los servicios. Entonces, bueno, parecería que fuese un costo variable, pero el costo unitario no es constante. Y si no es constante, me está hablando de un costo mixto. Este es un costo mixto. Esto es un costo mixto. Muy bien, esto es un costo mixto. Vamos a ver, un costo mixto. Bueno, muy bien. Después, ¿qué pasa con los jornales y el personal temporario? Lo mismo, el mismo comportamiento de los servicios. Aumenta a medida que aumenta el factor de costo, pero el costo unitario cambia, no es constante, entonces no es un costo variable. Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede acá. Vamos a analizar esto. Muy bien. Entonces, vamos con transporte también. Vemos que el costo de transporte, a medida que aumenta el factor de costo, también aumenta. Y también va a ser un costo mixto. Eso también lo vamos a ir analizando. En los equipos de cocina y utensilios, también ahí vamos a analizar los costos totales. Fíjense que es 12.500, 12.500, es constante. Salarios, lo mismo, fíjense que es constante. Va cambiando el factor de costo, pero no cambia el costo total. Y los alquileres también el mismo monto. Entonces, estos ítems representan costos fijos. Costos fijos, costos fijos. Lo que tenemos que calcular ahora, entonces, para ayudar a Mónica, es cuál es la porción de costo variable y cuál es la porción de costo fijo. Entonces, nosotros los costos fijos los pensamos en términos unitarios
perdón, en términos totales, y los costos variables en términos unitarios. Los costos fijos se piensan en términos totales y los costos variables en términos unitarios. Entonces, para analizar, ya sabemos que de los alimentos el costo variable unitario es 10. Eso lo sabemos. Estos son costos variables unitarios. Y el costo fijo por trimestre, porque esto vamos a calcular una función de costo trimestral, sabemos que el costo fijo de equipos y utensilios es 12.500, 81.250 en el caso de transporte, en el caso de los salarios del personal, y 18.750 en el caso de los alquileres. Entonces ahí tenemos un concepto que es 100% variable, alimentos y suministros, 3 conceptos que son 100% costos fijos, los equipos, los salarios, los alquileres, y tenemos 3 conceptos, el servicio de luz y gas, los jornales y el transporte, que son costos mixtos. Entonces, como un costo mixto, tengo que analizar con qué método voy a segregar los costos. Ese es el gran problema, o el gran desafío de esta situación. Entonces, tenemos que pensar, y acá es donde hay que pensar qué datos tengo y darme cuenta cuál es el método que yo tengo que utilizar. Tengo que utilizar un método cuantitativo. Puedo utilizar un método de cuenta, pero en realidad tenemos datos suficientes para hacer un método cuantitativo. Dentro del análisis cuantitativo tenemos punto alto y bajo, regresión simple lineal, regresión lineal múltiple. Pero para hacer regresiones sabemos que tenemos que tener muchos datos, más de 10, 12, y acá tenemos 4. Por lo tanto, el único método que nos queda es el de alto y bajo. Si uno analiza, fíjense que el primer trimestre tengo el menor factor de costo, que es el mínimo, el mínimo. Y el máximo va a estar en el cuarto trimestre, que es 9.000. Entonces, con eso puedo calcular el costo variable. Entonces, el costo variable, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la diferencia entre el máximo, el costo del punto máximo, versus el costo del mínimo, dividido, ¿verdad?, en el máximo del factor de costos, que eso lo voy a dejar fijo, menos el mínimo del factor de costo, y así obtengo el costo variable. De la misma forma, voy a proceder con los otros conceptos. Y para calcular el costo fijo, si el costo fijo, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a el costo en el punto máximo, ¿verdad?, menos el costo variable, que va a ser igual al costo variable unitario que yo calculé, ¿verdad?, por el factor en el mínimo. Entonces, ahí tengo el costo fijo. De la misma forma, vamos a arrastrar las fórmulas. ¿Y qué voy a obtener? Voy a obtener de la suma el costo variable, ¿verdad?, unitario, y voy a obtener el costo fijo. El costo fijo. Entonces, acá tengo el costo variable unitario y el costo fijo total. Entonces, el costo variable va a ser 12,50 y el costo fijo trimestral va a ser 131.250. Ese es el costo fijo trimestral. Trimestral. Vamos a indicar todo acá con contabilidad, para que podamos analizar. 131.250 va a ser el costo fijo trimestral, que va a ser
igual a la suma de los costos fijos de la porción corresponde a un costo mixto, el costo fijo de un costo mixto, más los costos fijos que son 100% fijos. Y también, entonces, acá, que también nos piden identificar y separar los costos variables y los costos fijos. Le decimos, calcular el costo variable total y el costo unitario por asistente, el costo fijo total y unitario por asistente, y el costo promedio anual y por trimestre. Un poco lo fuimos calculando acá, pero podemos también analizar el costo variable total. Entonces, el costo variable total, que ya lo tenemos identificado. Vamos a calcular el costo variable total, el costo variable unitario total y por trimestre. Vamos a tener el costo fijo total, el costo fijo unitario, y el costo fijo unitario. Y vamos a tener también el costo total y el costo unitario. Costos promedios. Entonces, el costo variable total, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a los 12,50, ¿verdad? Que ese es el costo variable unitario. Es el costo variable unitario. Esto lo vamos a fijar. Perdón, acá. Vamos a fijar el costo. Este costo lo vamos a mantener fijo. Y lo vamos a multiplicar, que vaya cambiando. Vamos a el costo variable, lo vamos a multiplicar por el factor de costo, que hemos identificado que es la cantidad de asistentes. Muy bien. Entonces ahí tenemos el costo variable por total y por trimestre. El costo unitario, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual el costo variable total, ¿verdad? Dividido en el factor de costo, que es 12,50. El costo fijo total es fijo. Ya sabemos que el costo fijo total va a ser el costo fijo de 131.250, que es fijo. Que es fijo. Eso es trimestral. Trimestral. Entonces, va a ser trimestral. Por lo tanto, el anual va a ser la suma de esos 4 trimestres. Y el costo fijo unitario va a ser igual a el costo fijo total, ¿verdad? Dividido en el factor de costo. Exactamente. Entonces, vamos a ver cómo el costo fijo va cambiando. Y el costo total va a ser la suma de el costo variable total más el costo fijo total. Vamos a indicarle a todos estos valores monetarios. Entonces, fíjense que llegamos a estos valores, 900.000, 900.000, 243.750, 218.750, 231.250 y 206.250. Acá, ¿cómo tengo clasificados los costos? Acá lo tengo clasificado los costos por funciones, por conceptos. En cambio, acá tengo clasificados los costos por comportamiento. Entonces, el costo variable total, este es el costo variable total, ¿verdad? Voy a indicar el costo fijo total, y tengo el costo total. ¿Sí? El costo total.
y le vamos a indicar negrita. Y entonces el costo unitario, aquí va a ser igual al costo total dividido en el factor de costos. Dividido en el factor de costos. Muy bien. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a Mónica? Porque ya hemos calculado el costo real total, el costo unitario por asistente, el costo fijo total y unitario por asistente, y el costo promedio anual y por trimestre. Eso hemos calculado en este cuadro. Entonces, el costo variable es 12,50 y eso es por asistente, porque el factor de costo que hemos calculado es por asistente. Y este es el costo fijo trimestral. Habrá que calcular, para que yo pueda tener una medida, tendría que ver la capacidad, que es un tema que vimos en el tema 3. Entonces uno debería estimar la capacidad práctica, o sea, cuánto es la capacidad práctica en el total de asistentes. Entonces vamos viendo acá que en un trimestre recibe 6.000, en otro 8.000, 7.000 y 9.000. En total recibe 30.000. Entonces, suponiendo que la capacidad anual es 30.000, esto sería 17,50, sería como el costo fijo, la tasa presupuestada y el costo fijo presupuestado por unidad. Para esto me sirve para que yo pueda tomar la decisión, hay un factor, un aspecto que me estaría faltando, que es la capacidad. Entonces, en función de la capacidad, porque que la tengo que estimar por asistentes trimestrales, la capacidad. Porque esta es la capacidad real. Visto que la capacidad puede ser capacidad teórica, capacidad práctica, capacidad normal, capacidad presupuestada y capacidad real. De esas 5 capacidades que vimos en el tema 3, acá estamos analizando la capacidad real. Entonces, está dispuesta, le ofrecen 260 pesos por asistente. Los costos variables son 12,50. Entonces, sí, un negocio que a primera vista sí conviene, porque el costo variable es 12,50, y cuando ya vamos a ver en el tema 8 para fijar precio, cuando yo fijo precio, un criterio dice que el precio mínimo no debe superar a los costos relevantes. Los costos relevantes en este caso son los costos variables. En este caso, si hubiese algún costo extra que requiere la organización de calidad, tendríamos que incluirlo. Entonces, como solamente nos informan estos datos, el costo variable es 12,50. Entonces, uno podría recomendarle a Mónica que sí acepte. Inclusive también cuando uno gestiona este salón de eventos, un factor de costo que es importante es la utilización de la capacidad. O sea, yo tengo que utilizar la capacidad. Inclusive por datos que me dan, nos convendría más cerrar el convenio para el miércoles, donde no hay tanta actividad, porque los sábados realmente hay mucha oferta. Hay mucha demanda, o sea, yo tengo mayores posibilidades para aceptar los sábados. Entonces los miércoles debería tratar de tenerlo ocupado. Bueno, estas son ideas que se van planteando en el caso. Es importante que uno piense los casos y un poco vamos usando los conceptos. Acá en este caso se ilustra los datos, que se quedan trimestrales, datos anuales, costos fijos totales, costos reales totales, el costo total, el costo unitario que vimos en el tema 2, el concepto de capacidad que vimos en el tema 3, los inductores que vimos en el tema 4, y acá en el tema 5 vemos cómo ir estimando las funciones de costo. Esta es la función de costo trimestral, y la función de costo anual sería 12,50. Esta sería la función de costo anual. Y el costo fijo anual sería 525.000. Esto es clave para estimar y tomar decisiones. Esto es muy importante. Entonces, esta sería la función de costo trimestral, y esta sería la función de costo anual. Muy bien, cualquier duda que tengan de la resolución, cualquier aspecto que no haya quedado claro, los animamos a usar los foros y estamos a su disposición por cualquier duda. Muchas gracias por seguir nuestro curso.
y los esperamos en los siguientes videos. Muchas gracias.